Magepe guktekich yamza agdokot gdoknyek o yamna ishna viotum chat beshev yamza agdokot gdokn moich diputado Eduardo Zarzosa etza Vinzen diputada Irma Juan Carlos es dumitz nidugich o yam ets agay zarroja o yam ets amdoviton duts its gayakich atunen a hota vin moin di wanoskop de jaktuk mukten mo hachada ne vin de kopnen duts muktekich vinzendekich yama agdokot gdokn mahvin kahanyek ko yam ets agay zarroja chao de shev. Muy buenas tardes, diputadas y diputados que integran la Comisión de Pueblos Indígenas y la histórica Comisión de Concordia y Pacificación. Yo quiero agradecerles por invitarnos y por darnos este espacio para platicar con cada uno de ustedes. Quiero también agradecer a la diputada Irma Juan Carlos, presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas, y al diputado Eduardo Zarzosa, presidente en turno de la Comisión de Concordia y Pacificación, por abrir este espacio en el que habremos de exponer los resultados de este proceso de consulta que hemos realizado a lo largo y ancho del territorio nacional para escuchar la voz de nuestros pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos con relación a la reforma constitucional y legal que queremos proponer ante esta honorable soberanía, ante el Congreso de la Unión y ante quienes tienen el noble mandato de aprobar las normas constitucionales y legales en nuestro país. De modo que pues les agradecemos mucho que nos reciban y nos escuchen el día de hoy. Y también quiero agradecer a mis compañeras y compañeros servidores públicos que nos acompañan el día de hoy. Quiero agradecer a la licenciada Rocío Alonso Garibay, quien viene en representación de la maestra Diana Álvarez Mauri, subsecretaria de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación. Y al mismo tiempo a la maestra Josefina Bravo Rangel, quien es la titular de la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México. Ambas instancias de la Secretaría de Gobernación, porque yo quisiera decirles que el señor Presidente de la República nos instruyó a hacer este proceso de consulta tanto a la Secretaría de Gobernación como al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Y por eso quiero agradecerles que el día de hoy nos acompañen en esta presentación de los resultados de este proceso de consulta. Y quisiera dividir mi intervención en dos partes. Voy a pedirles a mis compañeros que puedan distribuir una presentación sintética que hemos elaborado para esta reunión. Y voy a dividir mi presentación en dos partes. Por un lado, el proceso de consulta y los resultados de la misma. Y en cuanto a la primera parte, yo quisiera decirles que pues es un compromiso del Gobierno de la República que encabeza el licenciado Andrés Manuel López Obrador, llevar a cabo una transformación profunda de la vida pública de nuestro país. Y desde luego que para lograr esta transformación de la vida pública de nuestro país, se tiene que revisar, se tiene que transformar necesariamente las estructuras políticas, jurídicas y económicas que rigen la organización del Estado mexicano
y su relación con nuestros pueblos y nuestras comunidades. Este es el compromiso sustantivo que ha asumido este gobierno con relación al conjunto de la sociedad y en particular con nuestros pueblos y nuestras comunidades indígenas. Y por eso, en este marco, para nosotros es fundamental, pues, realizar una reforma integral a la Constitución Federal, a las leyes reglamentarias y desde luego a las instituciones de la República, a fin de que se reconozcan plenamente los derechos de nuestros pueblos y de nuestras comunidades. Y desde luego que un desafío de esta magnitud, a nuestro juicio, debe ser producto de una construcción colectiva, con la participación plena de nuestros pueblos y de nuestras comunidades. Nosotros partimos de la premisa de que no se puede hacer este cambio, esta transformación, solo desde una oficina o desde un escritorio, sino que se tiene que contar con la voz, con la participación de nuestros pueblos y de nuestras comunidades. Y por eso es que el gobierno de la República asumió este compromiso, realizamos esta labor de implementar un proceso de diálogo y consulta a los 68 pueblos indígenas y el pueblo afromexicano de nuestro país a través de un proceso de 54 foros regionales de consulta. Este fue, pues, como lo ha dicho atinadamente aquí el diputado Zarzosa, fue una labor que hemos estado realizando desde el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas en coordinación con la Secretaría de Gobernación, haciendo los preparativos desde el mes de diciembre, desde el primer mes en que asumió este gobierno el año pasado y desde luego todo este primer semestre del año 2019, teniendo lugar los foros durante los meses de junio, julio y el mes de agosto. Y bueno, pues quiero decirles que el propósito de este proceso de diálogo y consulta fue recibir las opiniones, las propuestas y planteamientos sobre los principios y criterios que habrán de sustentar la iniciativa de reforma constitucional y las correspondientes leyes reglamentarias sobre los derechos de los pueblos indígenas. De una manera inicial, logramos nosotros sistematizar por lo menos 16 temas que fueron sometidos a este proceso de consulta. Los voy a enumerar de una manera muy rápida, porque luego al final vamos a hacer una síntesis muy resumida de las principales conclusiones con relación a cada uno de estos temas. El primero de ellos es los pueblos indígenas, los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público. 2, la cuestión de la libre determinación y autonomía en sus distintos niveles y ámbitos. 3, los derechos de las mujeres indígenas. 4, derechos de la niñez, adolescencia y juventud indígenas. 5, pueblo afromexicano y reconocimiento de sus derechos fundamentales. 6, la cuestión de las tierras, territorios, recursos, biodiversidad y medio ambiente de los pueblos indígenas. 7, sistemas normativos indígenas, coordinación con el sistema jurídico nacional y acceso efectivo a la jurisdicción del Estado. 8, participación y representación política de los pueblos indígenas en las instancias de decisión nacional, en las entidades federativas y los municipios. 9, la cuestión de la consulta libre, previa e informada. 10, la participación y representación de pueblos indígenas. Bueno, esto ya lo comenté. 11 es la educación comunitaria, indígena e intercultural. 12, la salud y medicina tradicional. 13, comunicación indígena, comunitaria e intercultural. 14, desarrollo integral, intercultural y sostenible, soberanía y autosuficiencia alimentaria. 15, migración indígena, jornaleros agrícolas y población indígena en contextos urbanos y transfronterizos. Y finalmente, la nueva relación del Estado con los pueblos indígenas y la reforma institucional. Estos son, pues,
las 16 temáticas que fueron sometidos a este proceso de consulta. Y bueno, también desde un principio, a través de un protocolo correspondiente que se elaboró para este proceso de consulta, definimos cómo nos íbamos a organizar en términos de las instancias del proceso de consulta, y desde luego pues definimos como autoridades responsables de este proceso a la Secretaría de Gobernación y al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas como las instancias que fungirían como autoridades responsables. También se creó un comité técnico de expertos integrado por alrededor de 30 mujeres y hombres de probada experticia en el tema de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos. Hicimos una selección muy rigurosa de hombres y mujeres que tienen experiencia en la materia. Solo voy a citar algunos. Seguramente ustedes conocerán al doctor Salomón Ahmad, que es investigador del CIESAS y que ha trabajado la temática en la materia. Invitamos también al doctor Héctor Díaz Polanco, que es también investigador del CIESAS y que tiene una destacada trayectoria en la materia, al doctor Jim Anaya, que fue relator de pueblos indígenas de Naciones Unidas. Él trabaja actualmente en la Universidad de Colorado y en la Universidad de Arizona, entre otras personalidades que invitamos para que pudiéramos conformar este comité técnico de expertos y que este comité pudiera dar la asesoría técnica tanto al proceso de consulta como al documento que al final del día estaremos poniendo en manos de ustedes. También se convocó un grupo técnico interinstitucional en donde están representados todas las instituciones, todas las secretarías y dependencias del Estado mexicano que tienen una relación directa con los asuntos relativos a nuestros pueblos y comunidades indígenas. Esto también es muy importante porque nosotros queremos escuchar la voz de todas las dependencias de la República, de las instituciones de la República, de modo que también puedan dar su punto de vista con relación a este proceso. Y también invitamos muy respetuosamente a la Comisión de Pueblos Indígenas de esta honorable Cámara de Diputados y la Comisión de Asuntos Indígenas del Senado de la República para que también nos acompañaran en este proceso de consulta. Y finalmente tuvimos también a bien invitar a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Relatoría Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, entre otras instancias de carácter internacional. De modo que así fue como nos organizamos para poder realizar este proceso de consulta a nivel nacional. Como ya ha sido señalado, este proceso se llevó a cabo durante los meses de junio, julio y agosto, y al final de este proceso, para conjuntar todos los resultados de los 54 foros regionales, tuvimos un foro nacional el 6, 7 y 8 de agosto del año 2019 aquí en la Ciudad de México, en donde pudimos pues compartir los resultados de los 54 foros de consulta y adoptar los principales acuerdos que a juicio de quienes participaron en este foro nacional pues deberían de ser las temáticas fundamentales de la iniciativa de reforma constitucional en la materia. De modo que este fue pues el proceso que realizamos en un resumen que estamos haciendo. Desde luego que remarco aquí la realización de los 54 foros en donde participaron los 68 pueblos indígenas de nuestro país y el pueblo afromexicano. Hicimos, hay que destacarlo, un foro específico para el pueblo afromexicano en Copala, Guerrero. También hicimos un foro específico para nuestros hermanos migrantes en Estados Unidos, particularmente en la ciudad de Los Ángeles, fue donde se realizó este foro. También derivado de los acuerdos que se fueron tomando en los foros regionales, hicimos una mesa de trabajo específico sobre tierras, territorios y recursos
en la comunidad de Villa Hidalgo y Alalac, en la Sierra Norte de Oaxaca. También hicimos algunas asambleas consultivas a petición de los interesados y también a sugerencia de ustedes, de la Comisión de Pueblos Indígenas. Hicimos una asamblea consultiva en la ciudad de Nuevo León para atender a los migrantes indígenas que viven en esta ciudad norteña de nuestro país, y una asamblea consultiva en el municipio, en la cabecera municipal de Las Margaritas, Chiapas. Esto a sugerencia de una distinguida integrante de la Comisión de Pueblos Indígenas de esta Cámara de Diputados. Finalmente, participaron alrededor de 27,064 personas. Ese fue el número de autoridades y representantes indígenas que participaron en estos 54 foros de consulta. Hubo también una importante participación de dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, de los gobiernos de los estados, de los gobiernos municipales. Esto también es muy importante. La Comisión de Pueblos Indígenas, diputados y senadores participaron también en este proceso. Yo quiero agradecerles porque pues hayan participado, hayan dado su voz, su palabra en este proceso de consulta, lo cual para nosotros pues es muy importante porque nuestra gente se siente escuchada, nuestra gente se siente tomada en cuenta. Y algo que quisiera destacar es también la participación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y las comisiones estatales de derechos humanos. En todos los foros hubo observadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en particular de la cuarta visitaduría que encabeza la maestra Heréndira Cruz Villegas. Estuvieron participando para atestiguar los resultados de la consulta. Finalmente, como les acabo de señalar, en cada uno de los foros se nombró una comisión de seguimiento con el propósito de que, valga la redundancia, pudieran darle seguimiento a los resultados de cada foro y sobre todo garantizar que estos acuerdos se puedan implementar. Estos integrantes de la comisión de seguimiento son los que se reunieron en el Foro Nacional Indígena, que como hemos dicho se celebró en la Ciudad de México los días 6, 7 y 8 de agosto de este año. Y finalmente, en este Foro Nacional se nombró una comisión de enlace, una Comisión Nacional de Enlace integrado por 110 representantes indígenas, a efecto de que pues ellos estén atentos a todo este proceso que se estará realizando, en particular la elaboración de las iniciativas y su correspondiente envío al Congreso de la Unión, y desde luego toda la labor de cabildeo, de dictaminación y en su caso de aprobación, pues que se tenga que dar en esta honorable soberanía. El día 9 de agosto hicimos entrega de estos documentos que ahorita vamos a poner en manos de ustedes al señor presidente de la República en la ciudad de Durango, en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo. De modo que esta es una síntesis muy apretada, muy resumida del proceso que hemos seguido repito, en cumplimiento de esta voluntad democrática del señor presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, de escuchar a nuestros pueblos y a nuestras comunidades, por un lado, y por el otro lado, en cumplimiento de la ley, en particular del artículo 6º del convenio 169 de la OIT, que nos mandata que antes de emitir cualquier medida de carácter legislativo o administrativo, se tiene que escuchar la voz de nuestros pueblos y de nuestras comunidades. Esto es en cuanto a la cuestión del proceso. Ahora, en cuanto a la segunda parte, la cuestión de las principales propuestas y conclusiones, yo quisiera también hacer un resumen muy rápido de estas importantes conclusiones y acuerdos. El primero de ellos es la demanda que hacen nuestros pueblos
de su reconocimiento constitucional como sujetos de derecho público, con plena capacidad para ejercer atribuciones y facultades para hacer realidad su derecho a la libre determinación y autonomía. Esto es importante porque actualmente el artículo 2 reconoce a las comunidades indígenas como entidades de interés público, y esto es justamente algo que quisiéramos transformar, porque estamos convencidos que ha llegado la hora de que a los pueblos se les reconozca su carácter de sujetos de derecho. Creemos que este es un punto nodal en este planteamiento de reforma. También es importante, a nuestro juicio, que se consolide el reconocimiento de la libre determinación de los pueblos y de las comunidades indígenas, en particular en algunas temáticas muy específicas, como es el hecho de reconocer constitucionalmente las características y principios que rigen al municipio indígena, de manera especial el derecho a tomar decisiones mediante asambleas comunitarias u otros órganos tradicionales de decisión. Esto, de hecho, ha venido ocurriendo en algunas entidades de nuestro país. En Oaxaca hay 417 municipios de usos y costumbres, municipios que eligen a sus autoridades en asambleas comunitarias. Tenemos un proceso muy reciente en otras partes del país, como es el caso de Cherán, en Michoacán, un caso que fue resuelto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el año 2011, y tenemos los casos recientes de Ayutla de los Libres, en Guerrero, en esta región importante de la montaña baja y la costa del estado de Guerrero, y el caso de Ochuc en los Altos de Chiapas. Entonces pensamos que es importante que en la Constitución se reconozcan ciertas características específicas del municipio indígena para que pues puedan tomar sus decisiones, y sobre todo para que haya una buena gobernanza, para que haya un efectivo proceso de desarrollo de nuestros pueblos y de nuestras comunidades en el ámbito municipal. También otro tema importante es que se pueda dar la capacidad de asociación de los municipios y de las comunidades indígenas a nivel regional. Esto también es importante porque hay temas, hay asuntos que trascienden a una comunidad o a un municipio, y hay cuestiones que no se pueden resolver solo a nivel comunitario o municipal, sino que tienen que resolverse a un nivel supracomunitario o a un nivel supramunicipal, como es la cuestión de obras de infraestructura caminera, o la conservación de los bosques y las selvas, o incluso el tema de la seguridad pública. Son cuestiones que trascienden lo meramente comunitario y tienen que resolverse esto a nivel regional, y por eso nosotros pensamos que un mecanismo que pudiera ayudar a resolver las diversas problemáticas que viven nuestros pueblos es la creación de este mecanismo de asociación de comunidades y municipios en el ámbito regional. Otro tema que también es muy importante para nuestros pueblos y en este proceso de consulta es garantizar e implementar todos los derechos humanos individuales y colectivos de las mujeres indígenas y afromexicanas. Todos reconocemos la especial condición de vulnerabilidad que tienen nuestras compañeras, nuestras hermanas, en el contexto de nuestros pueblos y de nuestras comunidades. Nosotros pensamos que se tiene que seguir fortaleciendo las acciones afirmativas para reconocer plenamente los derechos de la mujer indígena, tanto en el contexto individual como en el contexto colectivo. Otro tema toral que sale en este proceso de consulta es el reconocimiento pleno del pueblo afromexicano. Nosotros queremos reconocer este primer paso que ya se ha dado en nuestra Constitución, de incorporar un apartado C en donde ya se hace referencia a los derechos del pueblo afromexicano. Nosotros pensamos que este párrafo que se ha adicionado a este artículo 2 de la Constitución Federal tiene que consolidarse y fortalecerse, y en ese sentido hay propuestas muy interesantes que se han hecho en los diversos foros que se han realizado en nuestro país
particularmente los celebrados en Copala, Guerrero, y en Jamiltepec, Oaxaca. Otro tema sustantivo, fundamental, es el reconocimiento de las tierras, los territorios, los recursos naturales de nuestros pueblos, de nuestras comunidades, y su relación especial con nuestros pueblos y nuestras comunidades. Este es un tema también que a nuestro juicio es toral, porque estamos hablando justamente de cómo protegemos la biodiversidad, cómo protegemos el medio ambiente, ahora que el cambio climático empieza a hacer estragos muy fuertes. Hoy justamente en Nueva York, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, hay una cumbre sobre la acción climática, y nosotros hemos celebrado una reunión internacional. A principios de este mes de septiembre se ha reunido un grupo importante de líderes indígenas de todo el mundo, un evento que coordinó el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, y el día lunes han sido presentados las conclusiones emanadas de esta reunión que se ha celebrado aquí en la Ciudad de México, en la Cumbre de Acción Climática en Nueva York, justamente basados en esta idea de que ya no estamos hablando de una cuestión menor, sino que estamos hablando de la supervivencia misma de la humanidad hacia el futuro. Y por eso pensamos que es importante el reconocimiento de las tierras, territorios, la biodiversidad y el medio ambiente de nuestros pueblos y nuestras comunidades indígenas. Otro tema muy importante es el reconocimiento y respeto de los sistemas normativos y la jurisdicción indígena, y sobre todo que haya mecanismos de coordinación entre la jurisdicción indígena y la jurisdicción estatal, y que pueda nuestra gente, bajo estos mecanismos, tener un acceso efectivo a la jurisdicción del Estado. Otro tema es el derecho a la representación y participación política en todos los órganos de toma de decisión y ámbitos de gobierno del Estado mexicano. Esto creo que es un tema en el que se ha ido avanzando, pero es importante saber que nuestros pueblos tienen la demanda de una mayor participación y de una mayor representación, y creo que esto en un Estado democrático tiene que ser atendido y tiene que ser escuchado, porque solo en la medida en que haya una mayor participación de nuestros pueblos y de nuestras comunidades, así es como vamos a poder escuchar sus voces y sus opiniones, pero sobre todo resolver los graves problemas de marginación, de exclusión que histórica y estructuralmente han vivido estos pueblos. Un tema que creo que es parte del debate en el país es la cuestión del derecho a la consulta y el consentimiento libre, previo, informado de los pueblos indígenas y afromexicanos. Nuestros pueblos demandan que antes de que se tomen decisiones sobre medidas administrativas y legislativas, pues se escuche la voz de los pueblos y de las comunidades. Yo quiero decirles que en el caso del proyecto, del programa de desarrollo del Istmo de Tehuantepec, se ha desarrollado un proceso de diálogo y consulta con los 7 pueblos indígenas que viven tanto en Oaxaca como en Veracruz, con el propósito de escuchar sus voces y sus pensamientos, y que estos sean incorporados en el programa de referencia. De modo que es un tema que requiere sin duda alguna de una base normativa constitucional, y que después se pueda proceder, como ya se ha planteado aquí mismo, hacia una legislación de carácter secundario en la materia. Otro tema también muy sensible es la cuestión del reconocimiento, fortalecimiento y protección de todos los elementos que constituyan su patrimonio cultural tangible e intangible, y sobre todo el tema de la propiedad intelectual colectiva, porque hemos visto en los últimos tiempos cómo abundan los casos de plagio. Lamentablemente este caso tan sonado, que incluso llegó a una corte en París, el caso de Isabel Marant y Antique Boutique, en donde ambas empresas francesas se estaban disputando un tejido tradicional de una comunidad mije, que es la comunidad de Tlahuitoltepec.
Entonces allí el juez de París tuvo que resolver diciendo que no asistía a la razón ni a Isabel Marant ni a Antic Boutique, porque este diseño pertenecía a una comunidad mije de Oaxaca. Y por eso nosotros pensamos que se necesitan tomar medidas afirmativas, acciones afirmativas para proteger y garantizar la propiedad intelectual colectiva de nuestros pueblos y de nuestras comunidades con relación a su patrimonio cultural. También hay muchos aspectos relacionados con el tema de la educación indígena intercultural. Bueno, pues aquí ya se ha dado una reforma constitucional al artículo 3, también recientemente se han expedido las leyes secundarias. Para nosotros es muy importante que la educación indígena, y esto lo plantean nuestros pueblos, que no siga siendo solo discurso, sino sobre todo que se pueda esto aterrizar, porque pensamos que es la única manera en que realmente se pueda garantizar el derecho a la educación de calidad y con equidad en el contexto de las regiones indígenas de nuestro país. Este es también un tema muy importante que ha salido en estos foros de consulta. Y lo mismo el tema de la salud. Nuestros pueblos plantean pues una salud con perspectiva intercultural, con pertinencia cultural. Esto es algo que nuestros pueblos, nuestras comunidades plantean, y también el reconocimiento de la medicina tradicional. Ustedes podrán ver en nuestro actual texto constitucional, lamentablemente la medicina tradicional no está reconocida, y pensamos que sería importante porque hay muchos parteros, muchas parteras, muchos médicos tradicionales que lamentablemente no tienen un respaldo legal del trabajo que día a día realizan, y que a veces lo hacen sin los recursos y sin el elemental apoyo. Y por eso una voz muy importante de nuestras médicas y médicos tradicionales es que se reconozca su función y su labor. Otro tema es el de la comunicación indígena e intercultural. Hay algunos avances que se han dado en los últimos años, sobre todo al reconocerse las concesiones sociales, indígenas y comunitarias. Sin embargo, nosotros pensamos que es importante que estos principios contenidos ya en el artículo 28 de la Constitución Federal se puedan ampliar y sobre todo se puedan garantizar a nivel de las leyes secundarias y las instituciones correspondientes en la materia. Otro tema importante es el del desarrollo, un desarrollo con identidad cultural, un desarrollo que garantice el bienestar común de nuestros pueblos y de nuestras comunidades. Creo que este es un tema que necesitamos seguir fortaleciendo, porque pues los índices de pobreza y marginación ahí están a la vista de todos, tal como lo ha dado a conocer tanto el INEGI, la CONAPO o la Coneval. Otro tema que también quisiera comentarles es la cuestión de las personas indígenas desplazadas de su lugar de origen por diversos motivos, y que se puedan también reconocer sus derechos y sus garantías fundamentales, porque pues al final del día muchos de nuestros hermanos están en San Cristóbal de las Casas, en Oaxaca, en Tlapa, aquí mismo en la Ciudad de México o en Chihuahua, Ciudad Juárez, por ejemplo. Hemos visto cómo a raíz de la violencia que se ha exacerbado en la Sierra Tarahumara, muchos de nuestros hermanos rarámuris han tenido que emigrar hacia Ciudad Cuauhtémoc, hacia Chihuahua, hacia Ciudad Juárez, y permanecen en un grado de desprotección. Incluso los programas que había para apoyar a desplazados indígenas han venido a desaparecer en los últimos años, de modo que esta es una temática muy importante, asociado también con el tema de la migración, y por eso un pronunciamiento muy importante que han hecho sobre todo en esta franja donde muchas de las personas indígenas han tenido que emigrar. Me refiero a las zonas agrícolas del norte de nuestro país, como es
Sinaloa, como es Sonora, como es Baja California Sur, y en Los Ángeles, desde luego, ellos han planteado el derecho a no migrar y que se puedan garantizar en sus lugares de destino sus derechos económicos, sociales, culturales y laborales. Y finalmente, una cuestión que también es importante comentar es el planteamiento de una revisión y modificación del marco institucional federal para forjar un nuevo modelo de relación y un nuevo pacto y políticas con enfoque transversal e intercultural. Creemos que las normas constitucionales y legales pues deben tener un reflejo en el rediseño, en un nuevo diseño de las instituciones de la República, de las instituciones en las entidades federativas y en los municipios, de modo que estos derechos se puedan implementar, que no solo se queden en el discurso, en la norma, en la biblioteca, sino que estos derechos se puedan implementar en la realidad. Son algunos de los puntos más importantes que han emanado de este proceso de consulta, y por eso para nosotros era de fundamental importancia comentarlos, platicarlos, ponerlos en sus manos, porque creemos que es una cuestión de justicia elemental, es algo que nuestros pueblos y nuestras comunidades indígenas han esperado mucho tiempo, y es un mandato que en su momento tendrá que asumir la Comisión de Pueblos Indígenas como instancia correspondiente de esta honorable soberanía con relación a la temática que nos ocupa por un lado, y también la Comisión de Concordia y Pacificación, porque sabemos en virtud de la ley de Concordia y Pacificación que fue emitida en el año de 1995, en una de las facultades que emite esta ley de Concordia y Pacificación, y en particular la Comisión de Concordia y Pacificación, integrada por diputadas y diputados y por senadoras y senadores de la República, es atender las causas profundas que originaron el levantamiento armado en Chiapas. Y yo creo que las causas profundas son estas. Las causas profundas de este levantamiento armado tienen que ver sin duda alguna con este contexto de marginación, de pobreza, de exclusión, de desconocimiento que durante tanto tiempo han vivido nuestros pueblos y nuestras comunidades. Por eso yo estoy convencido que si nos tocamos el corazón, que si asumimos una labor de compromiso con nuestros pueblos y nuestras comunidades, yo estoy seguro que este nuevo marco constitucional que estamos planteando, que se está planteando, estoy seguro que va a contribuir a que en nuestro país haya paz, haya tranquilidad, haya armonía, haya respeto, y sobre todo que nuestros pueblos indígenas y afromexicanos encuentren un lugar justo y digno. Este es el propósito que nos ha inspirado, y bueno, yo espero que podamos sobre esta base entablar nuestro diálogo, nuestra interlocución, siempre de una manera respetuosa y constructiva. Y por eso yo externo mi agradecimiento a la diputada Irma Juan Carlos por hacernos esta invitación, y al diputado Eduardo Zarzosa, quienes han creado las condiciones para que podamos tener esta reunión el día de hoy. Y bueno, yo quisiera aquí frente a ustedes entregar, es una versión resumida, pero yo quisiera entregar en este momento a la diputada Irma Juan Carlos y al diputado Zarzosa. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, quisiéramos de verdad agradecer en todo lo que vale la exposición clara, precisa que ha hecho el director general del